lo de la presentación, por favor. Sí. Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos a darle término para la parte de los de trastorno de ansiedad con el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, es diferente, ya habíamos hablado cuando vimos la parte de fenomenología y la parte de examen mental en cuanto a la presencia o la que son las características de las ideas obsesivas. Ahora, tener ideas obsesivas no es igual a tener trastorno obsesivo compulsivo. Para poder decir que un paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo, sí, la primera parte es la cuestión de la presencia de las ideas obsesivas, pero la segunda parte, pues como dice ahí su nombre, pues tiene que ver con la C de la compulsión. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto y evidentemente pues veremos los criterios clínicos del DSM para poder hacer diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. Porque llegan muchos pacientes que piensan que tienen esta cuestión del trastorno obsesivo compulsivo y realmente sí tienen presencia de ideas obsesivas, pero no cumplen criterios para el TOC como tal. Lo que va a determinar una presencia de una obsesión, un trastorno obsesivo compulsivo, pues es, bueno, obviamente la suma de la presencia de los fenómenos de la obsesión como fenómeno del pensamiento y de la compulsión como un fenómeno de comportamiento. Entonces, mira lo que vienen los criterios clínicos del DSM. Vamos a definir las obsesiones definidas como... Número 1, pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, persistentes que experimentan en algún momento dado del trastorno como intrusos e inapropiados. Esto es bien importante y el paciente se queja mucho de esta parte. Creo que todos hemos tenido en algún momento dado de nuestra vida estos pensamientos de forma intrusiva. Estamos viendo una película, estamos haciendo algo de nuestra vida cotidiana y de repente llegan estos pensamientos obsesivos, intrusivos de la nada, ¿no? Dejé algo abierto, ¿por qué me dejó mi novia o mi novio? Me está engañando, o sea, estos pensamientos que llegan como aparentemente sin ningún tipo de elemento o de factor causal como tal, pero llegan así. Y evidentemente, pues lo que están provocando en el paciente, pues es la ansiedad y el malestar significativo. Número 2, los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. Eso se refiere a que estos pensamientos son como de carácter un poco más catastrófico. Me está haciendo infiel o pues no es de la vida cotidiana, ¿no? Ya está hablando sobre de cierto nivel de disfunción de pareja. Dejé la estufa prendida, está hablando sobre de una situación que pudiera quedar de riesgo en lo que es en la casa, ¿no? Esto es muy variable porque pues hay también de niveles a niveles y así como llegan pacientes que me han tocado que van al baño y piensan que se les quedó una parte así de excremento, de orina en la ropa, ¿no? Como ese nivel y se tienen que cambiar y luego sienten que se les quedó otra parte y se tienen que volver a cambiar y así, o sea, el nivel de preocupación puede ir como desde cosas como relativamente sencillas hacia ya cosas ya como muy complejas, incluso en carácter que casi parece como delirante, de si piso esa línea, va a llegar un demonio y se va a llevar a mi mamá. A ese tipo de niveles así de las ideas muy extrañas y muy particulares. Número 3, la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos. Esto es bien importante para hacer la diferenciación entre lo que es la presencia de las ideas de carácter delirante, que es lo que vamos a ver mucho ahora con la parte del tema de esquizofrenia, y con lo que son las obsesiones. Mientras que en el delirante, el paciente no lucha contra las ideas. O sea, mi mamá va a llegar un demonio y se la va a llevar, pero yo estoy seguro de ello. No lucho contra la idea. Evidentemente me da malestar, pero no lucho contra la idea. Eso sería en el contexto de lo delirante. Mientras que en lo obsesivo, el paciente sí trata de luchar contra la idea en el referente de que sabe que la idea es exagerada, sabe que la idea es catastrófica, sabe que la idea pues evidentemente no le está ayudando y le está llevando a tener mucha disfunción. Ese es un elemento fundamental y muy importante para hacer la diferenciación entre un carácter obsesivo y lo que es un carácter delirante. Por lo tanto, pues va a tratar de ignorar, va a tratar de hacer algo al respecto. Y va relacionado al punto 4, la persona reconoce que estos pensamientos son el producto de su mente, ¿sí? Para hacer la diferenciación entre lo obsesivo y entre lo delirante.
Y sobre la temática de las ideas, pues pueden ir hacia la cuestión de contaminación. Tengo muchos pacientes que tienen ideas de agresión, o sea, de que siento o pienso que puedo lastimar a alguien, siento o pienso que mis palabras van a lastimar o van a hacer sentir mal a otra persona, siento o pienso que voy a pasar y que voy a lastimar si choco con otra persona, siento o pienso que al salir a manejar voy a atropellar a una persona. Son como muy. Y las sexuales, uff, yo creo que de las más comunes que yo he estado viendo son las de la contaminación, yo creo que también teniendo que ver con todo lo que ha pasado con lo de la pandemia. Y las sexuales también son muy comunes. Somáticas, referente hacia situaciones del cuerpo, de que hay una parte del cuerpo que está mal, hay una parte del cuerpo que está chueca, hay una parte del cuerpo de la nariz que está muy grande, pero la persona dice, es que yo sé que mi nariz no es tan grande, pero yo la siento muy grande. Vuelvo al punto. La persona trata de luchar contra la idea. Religiosa, pues hablando sobre de los demonios y esto, simetría de que las cosas tienen que estar pues, evidentemente simétricas, y duda patológica como de esto, dejé de hacer esto, dejé de la puerta abierta, dejé sobre todo esto que queda en lo que la persona ha dejado de hacer y que le queda la duda. Vamos a adelantar esto, porque si no... Y las compulsiones, viene la parte número 2, ¿qué sería la compulsión? Es como la válvula de escape. La frustración o lo que va a alimentar la frustración, pues tendría que ser como referente hacia las obsesiones, todas estas ideas que ya había yo aquí comentado. Y la segunda parte tiene que ver con las compulsiones, que se definen como estas válvulas de escape en donde tiene una forma de comportamiento. Entonces, en la primera parte es referente a un pensamiento y en la segunda hacia un comportamiento. Ojo, puede ser también un comportamiento de tipo de pensamiento, o sea que pensar también lo vamos a tomar en cuenta como un comportamiento. Ahorita lo vemos más adelante. Entonces, el comportamiento o la compulsión va a ser, por ejemplo, el lavado de manos, poner los objetos de cierta manera, o de actos mentales que tienen esta cuestión de ser como muy ritualistas y muy repetitivas. El paciente llega a hacer estos comportamientos de forma muy estructurada, muy ritualista, que incluso dice, yo tengo que lavarme las manos hasta en esta parte de lo que dice 17 veces. ¿Por qué 17 veces? ¿Quién sabe? Pero así se le ocurrió a la persona y así su mente pensó que 17 era la forma adecuada de hacer esto. Y el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión con arreglo de ciertas reglas que debe seguir estrictamente. Y le pregunto al paciente, ¿qué pasa si no haces la compulsión? O sea, si no llevas a cabo el comportamiento. Y la persona dice, es que no aguanto. O sea, la idea, el pensamiento de lo de la contaminación, si no me lavo las manos y tiene que ser 17 veces, no quedo a gusto, no quedo tranquilo. Ahora, el objetivo de la compulsión, el objetivo de este comportamiento tan ritualista, tan rígido, y que le hace a la persona perder mucho tiempo de su vida, pero tiene un objetivo, es tratar de reducir el malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativa. Si no hago esto, mi mamá se muere. Si no hago esto, viene un demonio por mi mamá. Pero hay que entender que estos comportamientos de compulsión sí logran aliviar un poco de la ansiedad del individuo, pero solamente un cierto tiempo. Entonces, me lavo las manos 17 veces, sí me siento un poquito mejor, pero ya después, ya otra vez vuelve lo que es la tensión y vuelve lo que es la ansiedad. Entonces, realmente la compulsión hay que entender y hacerle ver al individuo, y el individuo lo sabe, que realmente no le está funcionando, realmente no le está sirviendo, no le está ayudando a aliviar esta parte de los pensamientos, porque los pensamientos siguen y continúan. Entonces, aquí puede ver una compulsión de tipo cognitiva, perdón, la primera es de compulsión de tipo motora, aquí o de comportamiento, aquí me equivoqué yo. Entonces, en rojo está arriba la obsesión, ¿no? Una obsesión sobre el daño, una obsesión de carácter místico religioso, la idea de que la persona dice, me voy a ir al infierno, porque pensé algo malo y me voy a ir al infierno. Yo estoy constantemente y todo el día pensando en que me voy a ir al infierno. Y ante esto, la respuesta podría ser en cuanto a la compulsión de un tipo motor, que sería ponerse a rezar 50 Aves Marías, no sé, y tienen que ser 50.
o la compulsión cognitiva, que tiene que ser, pero más como una cuestión motora. Me pongo a rezar, pero me pongo solamente en la cuestión mental. No, mientras que la otra, en la de comportamiento, pues la persona sí se agacha y todo, y tiene que ver con el comportamiento de lo que hace en relación a rezar, y la otra queda solamente en la cuestión cognitiva o mental. Entonces podemos tener compulsiones tanto en el comportamiento como en la mente. Sí, esa es la cuestión. Pero vuelvo al punto de que tiene que en esta dualidad viene una obsesión, y ante la obsesión viene lo que es el comportamiento con la compulsión. En cuanto al criterio B, todo esto que vimos era el criterio A. En algún momento del curso del trastorno se ha reconocido que estas obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. Esto es para hacer la diferenciación con los trastornos psicóticos. Y el apartado C, las obsesiones o compulsiones, malestar clínico significativo. Claro, porque tener este tipo de pensamientos para la persona, pues de por sí el propio pensamiento ya es una situación de mucho malestar emocional, de mucha preocupación, de mucha angustia. Ese sería como la parte de la angustia por el pensamiento, pero aparte, sobre la cuestión de la compulsión, en donde la persona, por hacer estos comportamientos reflejos, pierde mucho tiempo, pierde horas lavándose las manos, se empieza a lastimar las manos con las veces que se está lavando 14 o 17 veces cada vez que piensa algo malo, cada vez que tocó algo que piensa que pudiera estar sucio, y y esto por lo menos de que le supone más de una hora al día y que interfiere marcadamente con su rutina diaria del individuo. Y llegan los pacientes, la verdad es que con un altísimo nivel de angustia ante este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto al tratamiento, pero aquí me refiero en cuanto al tratamiento de los trastornos de ansiedad en general, está muy sencillo, chicos. La mayor parte de los médicos piensan o sienten que el tratamiento debería de ser el uso de las benzodiazepinas. ¿Por qué? Pues porque son ansiolíticos. Pero la realidad es que ya nosotros ya vimos prácticamente lo que es el tratamiento a través del tratamiento de la depresión con los ISRS. Así como había puesto yo mucho énfasis en el uso de los ISRS para el tratamiento de la depresión, también aquí, chicos, les voy a poner mucho énfasis en lo que es el uso de los ISRS para lo que es el tratamiento de los trastornos de ansiedad. En cuanto a las modalidades básicas de terapia, pues está lo que es la psicoterapia, particularmente la terapia cognitivo-conductual, cambio de estilo de vida, como ya vimos también lo que fue en trastorno depresivo, como lo que comenta ahí el MHGAP, y el tratamiento farmacológico, que es la parte que me interesa abordar con ustedes. Los ISRS son el tratamiento idóneo para este grupo de pacientes. Resulta que todos estos elementos de inseguridad, todos estos elementos de ansiedad, están con base en la regulación de un sistema neurológico que se llama sistema límbico. Y quien está en medio ahí reinando, pues es esta estructura llamada amígdala. Entonces, nuestra amígdala y nuestro sistema límbico es el que va a determinar cuál va a ser el nivel de expresión emocional que nosotros vamos a tener cuando sucede o cuando pasa algo. Lo que pasa ahí con la amígdala es que resulta ser que lo que está pasando con estos grupos de pacientes, llámese por trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático o el trastorno obsesivo compulsivo, resulta que ellos tienen una amígdala que está muy hipersensible y muy hiperreactiva. Y lo que necesitamos hacer es bajar esa hiperactividad o esa hiperreactividad a través de la parte del tratamiento farmacológico. Y resulta que, curiosamente, la amígdala tiene muchos receptores para serotonina, especialmente en estos receptores 5-HT1. Y lo que nosotros usamos es a través de principalmente dos tipos de neurotransmisores. El 5-HT, que sería como la serotonina, 5-hidroxitriptofano, por medio de los ISRS, particularmente aquellos medicamentos que tienen buen perfil sobre el espectro de serotonina. Entre ellos, ya había comentado yo, los dos principales medicamentos que podemos utilizar sería sertralina y citalopram. GABA. GABA se refiere a, y ustedes saben ya perfectamente que GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central.
Entonces, existen otros neurotransmisores que también podrían utilizarse, como lo que es la NA, que sería noradrenalina, modificaciones sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Porque, ¿qué pasa cuando la amígdala está muy hiperactiva? Evidentemente lo que hace es pone el cerebro en alerta, y esto hace y le avisa al cerebro de que la persona se encuentra bajo una situación de ansiedad o una situación adversa. Y entonces la persona, para poder tener las dos reacciones básicas instintivas, que es huir o pelear, necesita que su eje hipotálamo hipófisis adrenal pues secrete adrenalina para que prepare el cuerpo pues para estas dos situaciones, huir o pelear. Por eso vemos estas cuestiones y estas reacciones, pero aquí donde estoy poniendo la parte de arriba es donde van a principalmente utilizar nuestros tipos de medicamentos. Sobre 5-HT, el uso de los ISRS, y sobre GABA, ¿qué medicamentos podríamos estar usando? Pues evidentemente ahí es donde hace el uso de lo que es las benzodiazepinas. Ojo, lo que le comento a los pacientes, el usar clonazepam, porque luego pasa mucho, médicos generales ven a un paciente con ansiedad o con insomnio y lo que hacen es luego le sueltan el clonazepam. Eso es un tratamiento completamente inadecuado para ansiedad. Pudiéramos utilizar la clonazepam, diazepam, para este grupo de pacientes, pero solamente se debe de usar durante el inicio del tratamiento 1 o 2 meses, en lo que el ISRS hace efecto. Como recuerdan en cuando vimos a lo que es el tratamiento de trastorno depresivo, los ISRS, cuando se empieza el medicamento, pues hay que avisarle al paciente. El efecto tarda aproximadamente de unas 2 a 4 semanas. Y mientras dice, bueno, doc, pero mientras yo traigo ataques de pánico y tengo toda esta situación con la ansiedad, digo, bueno, pues entonces mientras, ahí sí podemos utilizar, por ejemplo, lo que son las gotas de clonazepam, utilizar una dosis de inicio, por ejemplo, pues utilizo yo normalmente en un paciente que nunca ha tenido un tratamiento previo con benzodiazepinas, en las gotitas de clonazepam, pues más o menos unas 6 gotas de clonazepam, que sería equivalente como un cuarto de tableta de 2 miligramos del clonazepam, que es el que da normalmente en el IMSS. Y comentarle al paciente que ya que pasen estas 2 a 4 semanas y ya que su sertralina o su escitalopram ya empiecen a hacer efecto, pues entonces ya podemos empezar a hacer una reducción de la benzodiazepina, porque la benzodiazepina sí le está bajando la ansiedad, pero solamente porque está atontando el sistema límbico a través del efecto de GABA, pero no lo está regulando hacia la baja. El medicamento que realmente va a hacer una regulación a la baja y que va a hacer un recontrol de este sistema es el ISRS a través de estos medicamentos que ya había comentado. ISRS de buen perfil sobre serotonina, lo que sería como citalopram y sertralina. Entonces, chicos, primera línea de tratamiento para trastornos de ansiedad no son las benzodiazepinas, son los ISRS, ¿sí? Se puede utilizar benzodiazepinas, pero esto solamente mientras en lo que hace efecto nuestro ISRS, ¿ok? Muy importante eso. Y una de las más tipos de terapias más ocurridas para trastornos de ansiedad en general es la terapia cognitivo-conductual. Las terapias, chicos, de lo que es como la clásica terapia que nos viene a nuestra mente, lo que sería el paciente en el diván, el psicoanálisis, el háblame de tu mamá y de tu papá y de tu pasado. Son terapias muy cansadas, son terapias muy costosas, son terapias donde el paciente incluso tiene que ir unas 2 veces a la semana. Y son terapias que realmente una mejoría para una cuestión de ansiedad tarda meses, si no es que años. Por eso es que existen modalidades terapéuticas muchísimo más sencillas, muchísimo más prácticas, como lo que es la terapia cognitivo-conductual, que son terapias de más corto plazo, más estructuradas y en donde se basa en este elemento, en donde un pensamiento, la forma en la que yo piense a través del mundo o de lo que me pasa en el mundo, es lo que me va a llevar hacia una emoción y esa emoción va a desencadenar hacia una acción. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un estímulo neutral, un estímulo prácticamente sí incómodo, pero que no tendría por qué verse como una cuestión catastrófica. Me pasa mucho con los chicos que traen trastornos de pánico y que cada vez que sienten una pequeña opresión en el pecho, ese es el estímulo neutral, porque pues, resulta que pues, podemos llegar a tener como sensaciones de opresión en el pecho, pero no es por lo tanto patológico por sí misma. Pero esta persona, al sentir esta opresión en el pecho, le pone un pensamiento de tipo catastrófico, como me voy a infartar. Ese es el pensamiento. Entonces, ese pensamiento lleva a una emoción, que es en esta cuestión
una reacción emocional hacia lo catastrófico que sería como pánico. Y entonces la acción ante el pánico sería que la persona a las 3 de la mañana que está sintiendo esto salga corriendo a buscar un cardiólogo o salga a un servicio de urgencias para que le pongan o le inyecten alguna benzodiazepina. Yo lo que le comento o lo que se comenta en la terapia cognitivo-conductual es que aquí lo que determina todo este tipo de problemas y toda esta cascada de alteraciones tiene que ver o que parte desde el tipo de pensamientos que está teniendo el individuo. Y que si logramos hacer o cambiar esos pensamientos catastróficos por pensamientos un poco más neutrales, la persona podría estar mejor y no tendría que tener emociones tan catastróficas. Por ejemplo, se le plantea a este chico, la próxima vez que llegues a sentir una opresión en el pecho, en lugar de pensar que pudiera ser un infarto, porque esta persona generalmente ya fue con varios cardiólogos, ya se hizo electrocardiograma, ya descartó que realmente tenga alguna cuestión o alguna patología de nivel cardiovascular. Entonces, la próxima vez que te pase eso, en lugar de irte luego directamente con el pensamiento del infarto, mejor piensa en que ya tienes ya valoraciones por médicos, ya que realmente se ha visto que en tu corazón no hay ningún problema, que esto puede ser un síntoma de ansiedad, que es normal que nuestro cerebro cuando está ansioso pueda liberar adrenalina. Lo que estoy tratando de hacer ahí es contraponer a un pensamiento más de carácter neutral para que la emoción, en lugar de ser una cuestión de catástrofe, sea una emoción mucho más neutral, como de, pues sí, pues cierta molestia o incomodidad, pero ya no la catástrofe. Y que eso lleve a la acción que sería pues la cuestión de esperar a ver cómo están los síntomas. Y me voy a esperar unos 10 minutos, me voy a hacer un tecito y voy a esperarme unos 10 minutos para ver qué pasa con este síntoma. Y resulta que en 10 minutos el síntoma se retira y se quita. Entonces, a través de este control y esta regulación del pensamiento, la persona puede moldear mucho sus reacciones emocionales que va teniendo. Entonces, evidentemente, va de la mano junto con el tratamiento farmacológico. El medicamento lo que ayuda es en el aspecto biológico, la regulación del sistema límbico a través de la regulación de estos receptores 5-HT en lo que es el amígdala, pero también podemos contraponer y podemos ayudar al proceso a través de este tipo de terapia, ayudando a que el paciente tenga pensamientos mucho más neutrales respecto a lo que le está sucediendo. Y esto ayuda bastante a que junto con el tratamiento farmacológico y la terapia y los cambios de estilo de vida, por ejemplo, lo que es limitar el consumo de café. Y ojo chicos, aguas con el alcohol. El alcohol en los pacientes con ansiedad les libera muchísimos elementos de ansiedad. El gran problema que pasa con el alcohol es que funciona como un falso neurotransmisor. Y esto hace que la persona cuando está tomando, nosotros un viernes en la tarde, ¿no? Vienen ustedes muy estresados de todos sus exámenes y se van a echar una cheve, se van a echarnos una cervecita para estar más tranquilos, ¿no? Al momento de tomar alcohol, lo que está haciendo el alcohol es funcionar como un falso neurotransmisor. Y esto hace hacer sentir a su sistema límbico, especialmente lo que es la amígdala, les hace sentir como que están más tranquilos. Pero ojo, esto solamente está funcionando como un falso neurotransmisor, porque solamente el efecto dura mientras el alcohol se encuentra en su cuerpo. Una vez que el alcohol sale, una vez que el alcohol se metaboliza, eh, el sistema límbico regresa a su nivel de ansiedad, pero incluso puede regresar en forma de rebote. Por eso, la persona después, en la que intentó manejar su ansiedad a través del alcohol, ya cuando va bajando el efecto del alcohol, empieza a sentirse con mucha ansiedad. Incluso les puede llegar a ataques de pánico. Y entonces ahí hay dos caminos. Es que la persona pues, tenga un ataque de ansiedad o que trate de decir, o su cerebro le diga, pues es que tienes que seguir consumiendo alcohol para poder mantener tranquila y estable la situación de la ansiedad. Entonces, esto es algo que ha pasado mucho con la situación de la pandemia, porque si algo se ha visto es que ha subido muchísimo lo que es el consumo de sustancias, particularmente de consumo de alcohol, porque la situación de adaptación a la nueva realidad con lo de la pandemia hizo que muchas personas abocaran al consumo del alcohol porque pues estoy en home office y pues mira, pues estoy tomando una cheve y quién me ve. Eh, pero que este incremento del consumo de la sustancia para manejar el malestar emocional pues solamente hizo que las personas aumentaran lo que es el consumo y aumentaran su dependencia hacia el consumo del alcohol para el manejo de los componentes de ansiedad. Entonces,
Mucho ojo, chicos, con componentes de ansiedad. Yo le comento aquí a los pacientes, porque la gran pregunta es la clásica, ¿y puedo tomar alcohol? Por la parte del medicamento con el ISRS no hay ningún problema con el consumo de alcohol. Donde sí hay problema es con el consumo de alcohol y las benzodiazepinas, porque ambas sustancias actúan sobre GABA. Entonces, lo que se hace cuando consumo alcohol y cuando consumo una benzodiazepina como clonazepam, diazepam, alprazolam, es que estoy potencializando el sistema GABA y entonces esto hace que la persona pues se ponga más borracho, ¿no? Le digo a los pacientes, no, bueno, mientras no les haya empezado una benzodiazepina, no hay problema por la parte del medicamento. Lo que me preocupa es que el consumo de alcohol va a llevar a que te incrementen los componentes de ansiedad. Esa es la parte que a mí me preocupa contigo. Y ya una vez que ya el medicamento, que pase 1 o 2 meses, que el ISRS ya haya hecho su chamba sobre el sistema límbico y que ya esté mejor regulado este sistema, pues yo creo que ya puedes echarte unas cheves, no debe de haber ningún problema. Pero al inicio, no. Y hay que tener mucho cuidado, chicos, especialmente si ustedes tienen algún componente de ansiedad, mucho cuidado con el manejo de esos componentes de ansiedad a través del alcohol. Muy bien, chicos, con esto damos por terminado lo que es el tema de ansiedad. Faltaba lo del trastorno obsesivo compulsivo y faltaba lo del tratamiento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de ansiedad, chicos. Todo bien. Bueno, todo bien. A ver, bueno. Vamos a dar 10 minutitos, chicos. Nos vemos a las 9:12 para empezar a ver esquizofrenia, para tratar de darle con rapidez a este tema de trastornos psicóticos y esquizofrenia. 10 minutitos para que se despabilen y ahorita nos vemos de regreso en 10 minutitos.
Bueno. Listo, chicos, vamos a seguirle. Nada más pónganme si me escuchan, por favor. Escucha bien. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora un tema muy padre, muy interesante dentro del ámbito de la psiquiatría. Eh, y se dice que la psiquiatría no sería lo que es en cuanto a su grado de relevancia y de importancia, sino fuera por el hecho de esta entidad llamada esquizofrenia. Ahora, mm, a ver, ¿ya se está viendo la presentación, chicos? ¿Sí? ¿Y se ven los rayoneos que estoy haciendo? Casi nunca he usado esto del rayonear. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Bueno, esta imagen, antes de que le hicieran los rayoneos, es muy particular porque hay que... Recuerdo mucho un día estando como residente de psiquiatría y llegó una mujer muy consternada y muy así, aparatosa y llorando y así. ¿Qué pasó? Y venía ella porque venía con una hoja comentando que necesitaba que su hija de 8 años fuera valorada por un psiquiatra. Y comentaba ahí como posible diagnóstico esquizofrenia. Así como, chivo, a saber, esquizofrenia a los 8 años, vamos a ver por qué eso está tan raro. Y decía que era referencia de una psicóloga y eh, comentaba que porque la niña tenía o presentaba estas cuestiones delirantes de tener amigos imaginarios. Pues que como tenía amigos imaginarios, entonces la niña probablemente tenía esquizofrenia. Entonces, pues la mamá, ¿qué fue lo que hizo? Como buena madre mexicana, pues lo primero que hizo fue googlear, poner en Google esquizofrenia. Y pues ya le aparecieron los síntomas, le aparecieron las cuestiones del pronóstico de las alteraciones que hay en el nivel de vida de la persona y pues evidentemente le dio un ataque de pánico a la pobre madre. Ya nos tocó explicarle que, bueno, que no, la presencia de los niños utilizan un mecanismo de defensa muy común que es lo que es la fantasía y entonces es muy común que ellos utilicen esta cuestión de tener amigos imaginarios y este tipo de cosas, pero que de ninguna manera en ellos se considera eso un funcionamiento psicótico, ¿no? Pero aquí la cuestión fue que a lo que quiero llegar es a cómo muchos psicólogos, muchos médicos, muchas personas utilizan indistintamente esta palabra, ¿no? De esquizofrenia. No todo trastorno psicótico, y eso es algo que hace mucho énfasis el MHGAP 2018. Yo sigo insistiendo, está bien feo, está más chido el MHGAP, el anterior, creo que era el 2012. El 2018 está como muy raro. Pero bueno, ahí particularmente lo que me gustó que hace el MHGAP del 2018 no se mete tanto a que ustedes tengan que hacer o como médicos generales se haga un diagnóstico de esquizofrenia. Es importante que conozcan lo que es esquizofrenia, es importante que conozcan eh, cuáles son los criterios clínicos, a qué sí le llamamos esquizofrenia, pero como tal, un médico familiar, un médico de primer nivel de contacto, un médico general, no tiene por qué estar haciendo lo que es el diagnóstico de esquizofrenia. Eso pues ya
es una cuestión que incluso a veces requiere de varias consultas y varias valoraciones para poder llegar a ese diagnóstico, porque las implicaciones pronósticas, las implicaciones en lo que es la esperanza de vida del individuo, de la persona, pues sí es una cuestión muy compleja, porque particularmente pues ya implica el hecho de, aquí sí, el uso de medicamento pues prácticamente de por vida. Entonces, me interesa mucho que ustedes conozcan lo que es el fenómeno, la fenomenología de cuando una persona está presentando un funcionamiento psicótico, está presentando una idea delirante, está presentando una alteración sensoperceptiva, una alucinación real, pero que sepan que no todo paciente que presenta estas alteraciones está teniendo esquizofrenia. Y esta imagen es muy representativa porque la cuestión de la esquizofrenia, normalmente cuando nosotros identificamos o pensamos en un paciente con esquizofrenia, lo primero que nos va a venir a la mente es una persona que va a estar psicótica, es una persona que va a estar eh, bajo funcionamiento ideas delirantes, probablemente agresivo. Que ojo, los pacientes con esquizofrenia, a mí en lo personal es muy difícil ver un paciente con esquizofrenia que se tienda a tornar agresivo. Sí lo hay bastante agresivos, pero no es lo común, a diferencia de un paciente que esté psicótico, pero por el uso de algún psicoestimulante como lo que es el cristal, esos cuates se ponen bien mal, esos se ponen bien agresivos. Y vuelvo a la imagen. La esquizofrenia, y esto será muy importante, chicos, que lo que vamos a ver aquí en este tema, la esquizofrenia se compone de dos elementos, de lo que se llaman síntomas positivos y síntomas negativos. Ahorita vamos a ver que, por eso esta imagen que viene como en estos dos colores, ahorita vamos a ver por qué, qué son estos síntomas positivos y síntomas negativos, y por qué son tan relevantes para lo que es hacer el diagnóstico diferencial de una esquizofrenia versus algún otro tipo de trastorno psicótico. En cuanto a la esquizofrenia, es un tema que ha estado muy en boga en tema cultural, y hay muchas películas incluso donde se ha hecho el abordaje de la esquizofrenia. Yo creo que es una de las películas más comunes, más que vienen a la mente cuando estamos hablando de un tema o de un paciente que tiene esquizofrenia. Es A Beautiful Mind con Russell Crowe, y habla, no la he visto nunca completa, pero sé que habla parece ser que está basado en una historia real de un matemático que resulta que tiene pues un funcionamiento psicótico que parece ser que se diagnostica como esquizofrenia, y que termina usando pues un cierto tipo de medicamentos que llevan a que se altere su mente. Parece ser que él empieza a desarrollar síntomas negativos secundarios al uso de los antipsicóticos, que esa es la otra parte también de nuestra clase, también ver lo que es la parte de los tratamientos farmacológicos con el uso de los antipsicóticos. Pero evidentemente esta película es una película donde la parte de la psicosis o de la esquizofrenia está romantizada, pues evidentemente por la cuestión de Hollywood. Y chicos, si ustedes quieren ver realmente una película que tenga una excelente representación de lo que es la esquizofrenia, yo les recomiendo mejor esta, Spider, de este director Cronenberg, con Ralph Fiennes. Es una película muy compleja, es una película muy pesada, es una película muy densa, porque la mente de un paciente con esquizofrenia es así. Es un pensamiento denso, es un pensamiento psicótico, es un pensamiento de la realidad, pero es un pensamiento que está siempre rodeando la angustia, de una angustia, pero es una angustia velada, no es la angustia de la ansiedad. Es la angustia velada dentro de los síntomas negativos, donde el paciente evidentemente está fuera de la realidad, está con esta cuestión de salirse, de sentirse ajeno, pero la parte de los síntomas negativos llevan a que la persona sea o tenga una incapacidad de la expresión emocional de esa angustia, de ese de malestar, de por sentirse tan ajeno a lo que es a su vida y al mundo. Entonces, quieren una buena película de esquizofrenia, quieren ver lo que se siente la esquizofrenia, vean esta película. Si ahorita en los comentarios, en el chat, ¿alguien se le ocurre alguien donde se haya hecho una representación de la esquizofrenia o de algún funcionamiento psicótico?
Ya no pongan Isla Siniestra, por favor, esa ya la dijeron al principio del curso, ya. Chale con Isla Siniestra, pongan otra, diferente. Si es que se les ocurre ahorita alguna otra. No necesariamente esquizofrenia, simplemente la representación de algún trastorno psicótico en el cine. O en radio ya. Esa yo la dije. Pues sí, está bien. No, y estuvo bien, José, pero pues es la primera, ya la dijeron, ya la usamos, hay que usar otra. Climas de Gaspar Noé, ¿qué es eso? ¿Qué cosas pachecas están poniendo ahí? El acertijo en la nueva de Batman. Pero ese cuate, a ver, ese está interesante. El acertijo. Sí, no, pero el personaje no está psicótico. No está, porque él está dentro de un contexto de su realidad muy distorsionado y todo, claro. Pero creo que al último lo que termina entendiendo Batman ahí es que prácticamente él y el acertijo o estos chicos que están ahí ayudándole prácticamente están en el mismo contexto. Entonces, no es una psicosis esta cuestión. Hay un cómic de Batman donde está muy interesante porque resulta que Batman, en ese cómic, no recuerdo el nombre, Batman está en Arkham Asylum, pues es uno y entonces resulta que él es un paciente del hospital y que todo lo que fue, todas estas historias, todo esto de salvar la ciudad gótica, lo de usar la capucha, es una cuestión psicótica, es una idea delirante que él tiene. Está muy interesante ese cómic, o sea, sí hay esta cuestión cómo los personajes de Batman mismo, estos otros personajes ahorita como lo que están poniendo con el Joker, el Joker tampoco está fuera, tampoco está psicótico, tampoco está fuera del contexto de su realidad. Sí tiene muchos componentes que parecen delirantes. Bueno, a ver, pensándolo bien, tienes razón, porque hay Entonces, muchas cosas, no, de perdón, hecho, bueno, me había puesto en contexto al Joker más que nada porque se fija tanto la madre como el hijo tenían como ciertas ideas delirantes que después, o sea, voltearon la realidad de todo lo contrario como lo que estábamos viendo en un principio. Por ejemplo, la primera relación que tuvo con su vecina, o no me acuerdo con quién era. ahí sí está la Luego psicosis, ahí sí está la psicosis, ajá. luego la psicosis también que viene de su madre al pensar que había tenido un amorío con Thomas Wayne, que supuestamente pues no es cierto. O sea, estuvo trabajando, más no hubo algo más de Hubo eso. algo ahí más ajá. Luego el hecho cuando se presentó en el bar, que se supone que fue un éxito, cuando en realidad nomás estaban burlando de que no podía hacer nada. Todo ese Ujú. tipo de detalles. Sí, fíjate que sí, así como lo pones, tienes razón, ahí sí es una psicosis. Luego no queda muy claro en la película, y eso la hace la película tan grande, de que no se sabe qué tanto es la psicosis o qué tanto es la fantasía del personaje. Pues se tendría que hacer un abordaje fenomenológico para saber qué tanto la persona se le está creyendo o al último acepta que es una cuestión de su fantasía. Pero así como lo plantea, y vuelvo al punto, eso es lo genial de la película, que uno no sabe qué tanto es real y qué tanto no, qué tanto es la fantasía y qué tanto es la psicosis. ¿Sí? Entonces, está muy bien, sí, muy, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Moon Knight está interesante, esa no más vi un primer capítulo, pero parece que sí hay un cuate ahí que está bordeando en lo psicótico y parece ser como de las cuestiones de las personalidades múltiples ahí. Que queda duda, también ese es un tema de debate, qué tanto una personalidad múltiple es una cuestión psicótica o es una cuestión de un trastorno de personalidad. Depende del abordaje o depende del tipo de autor, pero luego son este tipo de entidades donde no queda muy claro dónde queda uno y dónde queda otro. Entonces, muy bien, chicos, buenos ejemplos. Está bien, la isla siniestra está bien, es buen ejemplo, pero ya, chole, ya, otra cosa diferente. Esto es lo que vamos a ver, conceptos generales de la esquizofrenia y trastorno psicótico, un poquito de epidemiología, los criterios clínicos tanto para el DSM-5 y de la CIE-10, aspectos neurobiológicos y del tratamiento. Yo les mandé un documento donde viene prácticamente todo esto. Solamente el único que no viene, chicos, y ahí les voy a pedir que tomemos algunos apuntes de lo que es esta presentación. Y si quieren, a sus jefes, nomás recuérdenme, por favor, para mandarles la presentación. Yo no tengo problemas en pasarles mi presentación.
es la parte de la neurobiología. Y los tratamientos de donde dos de sus compañeros nos van a hacer el favor de explicarnos lo que son los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Una duda, ¿todavía queda esta semana y la próxima o la próxima esa no va a haber clase? La próxima es Semana Santa, Doc. Ah, ok, entonces ya nomás ok, entonces queda eso y hasta que regresemos. Es que sí necesitamos ver esquizofrenia y por lo menos trastorno bipolar. Pero no se preocupen, chicos, se me ocurrirá alguna tarea para dejarles en vacaciones. Algo pequeño para que se lleven a las vacaciones. Eh, ya vimos este concepto de lo psicótico, del funcionamiento psicótico, que lo vamos a dividir en dos tipos de elementos, en el tipo del pensamiento, que serían la presencia de ideas delirantes, y en el tipo de alteraciones sensoperceptivas, que se referiría a la parte de las alucinaciones. Eh, y como todo, ya vimos en la parte de fenomenología, y esto es algo que se ha repetido y repetido y repetido, la parte de lo psicótico se refiere a que la persona, en cuanto a pensamiento o en cuanto a percepción, tiene este tipo de ideas o de percepciones que están fuera del contexto de la realidad, pero la persona no lucha contra estas ideas, las acepta como parte de su realidad, aun cuando está pues, completamente fuera del contexto de todo lo que es el resto de su mundo. Y esto hace que haya una persona pues, que esté yendo, pues, digamos, como el sentido contrario a lo que está pasando en su mundo. Entonces, esto es lo que hace el psicótico, y creo que esto es lo que hace a este tipo de personajes tan interesantes para lo que es para la cultura general, porque venimos, creo que todo el mundo nos hemos cuestionado en algún momento dado, ¿cómo sería salirnos de nuestra realidad? ¿Cómo sería buscar una realidad diferente? Los antipsiquiatras, que había comentado en la primera clase sobre este grupo de antipsiquiatras, ellos abogan mucho por una idealización de lo psicótico. Dicen, es que el psicótico es aquella persona que quiere salir de la realidad, que quiere romper con las cadenas del capitalismo, y este tipo de cosas. Digo, no, güey, o sea, un paciente psicótico está angustiado, un paciente psicótico siente que lo están siguiendo, que lo está cazando el diablo. El paciente psicótico, la verdad es que no se la pasa nada, nada bien. Y el paciente psicótico secundario a estas alteraciones no está rompiendo con las cadenas del capitalismo, está rompiendo con su capacidad para poder ejercitar su maternidad, su paternidad, poder exponer todo su potencial para poder crear un proyecto de vida dentro de su mundo y de su realidad. Pero bueno, el ejercicio es muy interesante, y por eso vemos tantos personajes y por eso vemos tantas representaciones en lo que es en las películas, lo que es en la literatura, porque de alguna manera, al igual que cuando hablamos de un paciente, yo creo que un paciente o una persona que tiene un trastorno no psicótico, pero qué tal, por ejemplo, el sociópata, ¿no? Aquel que es capaz de romper las reglas de la sociedad, aquel que es capaz de romper con la capacidad de tener empatía sobre los otros. Y son ejercicios mentales de qué pasaría si yo fuera un sociópata, qué pasaría si me valiera madres todo. Y se empiezan a hacer ejercicios interesantes, aunque sea solamente lo que es en la fantasía, y que creo que de alguna manera son ejercicios saludables. Pero de ahí a ya presentar o ya tener un funcionamiento psicótico, eso ya es otro show, y eso es una cuestión que requiere de un tratamiento. Y que son tratamientos muy complejos y muy difíciles, porque también lo que les había comentado es que la persona no se da cuenta que está mal. Este concepto que se acuerdan que les había dicho, anosognosia, que es aquella persona que no se da cuenta que está enferma. Es una característica muy importante que pasa con este grupo de pacientes, y entonces el paciente es traído de alguna forma al consultorio para que se le empiece un tratamiento o un medicamento, pero la persona, como no identifica que está mal, no identifica que está fuera de la realidad, pues dice, doctor, yo no tengo ningún problema, yo no necesito medicamento. Y ahí tenemos un gran, gran problema de cómo empezarle un tratamiento a una persona que no sabe que está enferma. Denme un minutito, chicos, déjenme más acomodo algo, espérenme tantito, por favor.
Bueno, muy bien, continúo. Y algo que hace alusión el MHGAP es en cuanto, si ustedes identifican en algún momento dado, chicos, un trastorno psicótico, un paciente que tenga un funcionamiento psicótico, lo que les tocará a ustedes hacer como médicos en una primera instancia, médicos de primer nivel de atención, es solamente decir, este paciente está psicótico. Y hay un diagnóstico que se llama trastorno psicótico no especificado. Entonces, si ustedes identifican un paciente que tiene ideas delirantes o tiene alteraciones sensoperceptivas, independientemente de la causa, podemos colocarlo como un trastorno psicótico no especificado. Y esto ya hace que ya posteriormente sea referido lo que es un nivel de salud, de atención en salud mental, en donde nosotros como psiquiatras pues ya haremos lo que es el diagnóstico diferencial de acuerdo al tiempo o al inicio, de acuerdo a la fenomenología, y haremos los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, creo que ya había traído esto a colación, pero me acuerdo mucho un paciente que empieza con un trastorno psicótico, resulta que el paciente pues es un paciente portador de VIH, y secundario al uso de sus antirretrovirales, pues el paciente empieza con un funcionamiento psicótico y empieza a decir que los guaruras de Thalía lo están siguiendo y lo están persiguiendo. Entonces, ese es un trastorno psicótico secundario a efecto de una sustancia exógena, ¿no? En este caso, al uso de los antirretrovirales. Pero sería muy fácil a ese paciente ponerle la etiqueta de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque las características fundamentales que tenía, pues era un paciente que estaba siendo perseguido, que tenía ideas paranoides, y ahí sería muy tentador hacer el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero no, porque pues, si a ese paciente le pongo esa etiqueta o ese diagnóstico, implica que le estoy diciendo que probablemente él tendrá que usar medicamento de por vida. Mientras que al paciente que tiene un trastorno psicótico secundario a la intoxicación de alguna sustancia, secundario al uso de algún medicamento, secundario a una cuestión médica, la persona conforme se vaya arreglando esta situación, conforme vaya pasando el episodio de intoxicación, la persona va a regresar a su funcionalidad normal. Entonces tenemos muchos diagnósticos diferenciales: esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante. Ese está interesante porque el paciente no presenta otro síntoma más que la idea delirante. Un trastorno de idea delirante sería el Quijote. Era una persona inteligente, era una persona que no tenía síntomas secundarios, no tenía ansiedad, no tenía depresión, pero tenía una idea delirante, como un Inception, donde su Inception era pues, la idea de que él era un caballero, cuando ya pues, la caballería ya estaba ya pasando de moda, y ante esto pues hace todo lo que son las peripecias y todas sus aventuras y desventuras, pero que tiene que ver con esta cuestión de esta idea delirante. Trastorno psicótico breve: hay personas que bajo situaciones de estrés muy intensa llega a haber como una ruptura de la realidad, una ruptura de la mente, y pueden tener síntomas psicóticos, pero que remiten en unos días o en unas semanas. Me pasó, por ejemplo, un caso de un paciente, un señor ya viejito, que de un pueblito así de esos olvidados de la mano de Dios allá en Durango, y que un día llegaron unos primos o unos tíos, unos sobrinos, más bien unos sobrinos de él, y un sobrino tenía un iPad. Entonces, él nunca había visto un iPad, muy apenas conocía los celulares, los chiquitos esos, o sea, pues estaba en uno de esos lugares de Durango completamente olvidados de la mano de Dios. Y al momento de ver el iPad, fue demasiado para él, le produjo una ruptura de su mente y se le botó el caico y tuvo un episodio psicótico. Fue un episodio psicótico breve y que nos habla de una mente, digamos, frágil, de una mente que ante situaciones de estrés puede incluso no solamente desarrollar malestares como de ansiedad o depresión, sino que incluso ya puede llegar a un grado tan extremo como lo que es un funcionamiento psicótico. El trastorno psicótico compartido, Follix-Dukes, que es cuando un paciente presenta, una persona presenta un funcionamiento psicótico, y parece ser que sí llega a ser como en un carácter que se le pega al otro, ¿no? Como si fuera un virus, como si fuera una bacteria. Y también el caso del Quijote, son casos muy raros, son casos así como prácticamente solamente de reporte de caso, pero pues en el Quijote también vemos como hay un Follix, que es un delirio compartido entre lo que es el Quijote y Sancho Panza. Trastorno psicótico secundario, enfermedad médica, trastorno psicótico secundario, consumo de sustancias, pero aquí yo les hago la alusión, chicos, a que si ustedes ven un paciente y identifican ese funcionamiento psicótico, lo que les va a corresponder a ustedes es hacer una referencia
con el trastorno psicótico no especificado, sin tenerse que meter en diagnósticos específicos, porque incluso se requieren de varias valoraciones o de varias consultas para poder llegar a un diagnóstico. Sobre el MH-Gap, prácticamente vamos a solamente a puntualizar ya un poco lo que viene aquí, lo que es en esta guía. Y viene como las manifestaciones más comunes de la psicosis. Ya había comentado yo las más importantes, que tienen que ver con la parte del pensamiento o con la parte de las alteraciones, y cómo esas alteraciones del pensamiento y esas alteraciones de la sensopercepción producen cambios del comportamiento. Por lo tanto, vamos a tener un paciente que va a tener cambios pronunciados en su conducta, descuido de sus responsabilidades porque está tan ocupado en sentir que el diablo le habla, que lo están persiguiendo, etcétera. Pues evidentemente es una persona que sus responsabilidades de su vida diaria y cotidiana pues las va a dejar a un lado. Y ante esto pues va a tener un comportamiento de tipo agitado o agresivo, o aumento o disminución de la actividad de estas actividades. Y aquí viene la parte que creo que es la más importante: creencias falsas, fijas. Esto, aparte de lo fijo, se refiere a que el paciente, por más que le estamos dando pruebas de realidad, es como tratar de mover una piedra enorme, ¿no? El paciente no mueve, no logra movilizar la idea hacia otro tipo de ideas. Las alteraciones sensoperceptivas, particularmente, puede haber diferente tipo de modalidad, pero lo que es aquí en psiquiatría, chicos, lo más común es que tengamos la modalidad de tipo visual o de tipo auditiva. Por eso esta parte que dice aquí arriba de oye voces o ve cosas que no existen. A ver si puedo poner el lapicillo. Y que dice aquí no se da cuenta de que tiene problemas. Esto nos está hablando evidentemente de lo que es la anosognosia o la falta de conciencia de enfermedad que tiene este grupo de pacientes, y como ya les había comentado, esto es lo que hace más complejo el tratamiento de este grupo de pacientes. O sea, a mí me parece que lo importante son en estos tres elementos. Lo de las creencias falsas, que se refiere a los pensamientos, a lo de las que oye las voces, y esta parte de lo de que no se da cuenta, ¿no? Que se refiere pues a la parte de la anosognosia. Y lo primero que tenemos que pensar nosotros cuando vemos un paciente psicótico es cuáles pudieran ser los elementos, o cuáles pudieran ser como los factores causales. Antes de estar pensando en un trastorno de delirantes, antes de estar pensando en esquizofrenia, lo primero, chicos, es que tenemos que pensar en que hay un factor o hay un elemento tóxico o hay un elemento médico que pudiera estar jugando un papel importante. ¿Qué vamos a pensar? Si el paciente llega a la consulta, es un paciente de 20 y tantos años, o se dicen ahí, piensa mal y acertarás. Evidentemente, pues si ya es un paciente de 20 y tantos años, y no, porque sí, está saliendo el solecito. Espérame tantito. Listo, ya. Por esto me hace el solecito. Si llega una persona joven de 20 y tantos años y resulta que tiene un funcionamiento psicótico, nunca antes se le había conocido con esta cuestión de estos tipos de alteraciones. Lo primero, pues si vuelvo a este punto, piensa mal y acertarás, lo primero que voy a tratar de descartar es si no hay la intoxicación por alguna droga o por alguna sustancia. ¿Por qué? No porque estoy diciendo que los jóvenes tengan la tendencia a ser drogadictos, pero lo que marca las estadísticas es que pues lo más común de que pasa o que un chico joven, una persona joven, chico o chica, tenga un episodio psicótico, es secundario lo que es el consumo de alguna sustancia. Mientras que en la persona mayor, en una persona de 50, 60 años, que esté presentando un funcionamiento psicótico, en ellos, y es la primera vez, nunca había tenido un episodio psicótico, tengo que pensar más bien en una cuestión de alguna alteración médica, particularmente con los viejitos. Están llevando neurología, ¿verdad? Ahorita. ¿Sí están llevando la clase de neurología, chicos? ¿Han visto el tema de, porque si no para verlo nosotros, delirium? ¿No? Ok.
El clásico que ustedes van a hacer, y creo que ya les había platicado de esto, el clásico que les va a pasar a ustedes en el internado es que ustedes van a estar dando sus vueltas, sus rondines, haciendo sus censos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, preguntándose qué diablos hago que en un hospital a las 3 de la mañana, pero pues ahí andan haciendo su censo. Y van a ver un señor viejito que acaba de pasar por una cirugía y resulta ser que ese señor viejito empieza a delirar y empieza a escuchar voces y empieza a pensar que está en su parcela, arreando a su ganado y vente, chancha, vente para acá. Y la familia ahí deteniéndolo y el cuate queriéndose salir porque pues tiene que ir por las vacas y entonces, y así de diagnóstico, ya se empieza se pide la referencia porque el paciente de 86 años resulta ser que a sus 86 años se le ocurre empezar con la esquizofrenia justo después de haber tenido su operación de la cadera. Ahí lo que está presentando evidentemente este paciente es un delirium, un cuadro de delirium. El delirium es algo muy común en cuanto a funcionamiento psicótico de este grupo de pacientes, particularmente de la tercera edad, que han sido sometidos bajo situaciones de estrés metabólico y que su mente ante este estrés desarrolla este tipo de síntomas psicóticos eh, que tiene que ver con alteraciones neurobiológicas, particularmente sobre la acetilcolina y cómo esto daña secundariamente lo que es la dopamina, lo cual vamos a ver la importancia de la dopamina, lo que es en la teoría para la esquizofrenia y para los trastornos psicóticos. Entonces, por ahí, a ver, ojalá que podamos ver el tema de delirium, tengamos la oportunidad, porque está muy padre y les va a tocar, les aseguro que en el internado les va a tocar ver un paciente sí, porque hasta el 20% de los pacientes de tercera edad que han tenido una cirugía desarrollan un tipo de delirium. Y ahí tenemos incluso a los residentes de medicina interna que no entienden qué les está pasando al paciente. Lápices que como que... Y aquí lo que tenemos que hacer siempre pensar entre evaluar si se trata de una demencia, de una depresión, una intoxicación, abstinencia, consumo de alguna droga o alguna sustancia. Y en dado caso que no sea ninguno de eso, ahora sí ya podemos pensar en los dos tipos fundamentales de trastornos psicóticos o de funcionamiento psicótico que están aquí abordados en el MHGAP, que lo que sería trastorno psicótico como tal, no especificado, que probablemente pudiera ser esquizofrenia, no necesariamente, y el otro es el trastorno psicótico que veríamos lo que es en un paciente con trastorno bipolar, lo cual vamos a ver en la próxima clase. Entonces, es lo que vamos a tratar de abordar aquí, esos dos temas, particularmente lo que es trastornos psicóticos, dentro ahí metido lo que es esquizofrenia y el trastorno bipolar. Ahora sí, entrando a esquizofrenia, ¿qué diablos es la esquizofrenia y qué implica esquizofrenia? La palabra esquizofrenia viene de esta derivado, estos dos elementos muy importantes. Esquizo, que se refiere a lo que es la decisión o lo que es el rompimiento, la ruptura, y frenos, pues se refiere a lo que es la mente. Esto es importante y es interesante en la palabra porque nos está hablando de una persona que estaba llevando una vida completamente normal hasta cierto punto, aunque sí hay algunos elementos previos a la historia de vida que podría hacernos sospechar de la presencia de esquizofrenia, pero que relativamente una persona que, un chico que iba a la escuela, que iba a la secundaria, que estaba estudiando, que era muy inteligente, que le iba bien en matemáticas y que ya estaba como en búsqueda de estudiar una ingeniería. Y resulta ser que a sus 18 años hay una ruptura. A sus 18 años vienen cambios del comportamiento. A sus 18 años la persona se empieza a aislar del mundo y, a lo mejor al principio la familia piensa que está deprimido. Sí hay un detonante, sí hay elementos que lo detonan, pero es un detonante, vamos a ver que tiene que ver más con una cuestión que es multifactorial, particularmente los elementos genéticos aquí son muy importantes. Y probablemente sí, iba a la secundaria y el detonante fue que el chico reprobó una materia. Y empieza a aislarse, empieza a retraerse. Y entonces la familia piensa, pues este cuate está deprimido, ¿no? Pues porque reprobó una materia.
o porque está teniendo problemas o tuvo una situación amorosa. O el chico se mudó de Estados Unidos a México, se mudó de México a Estados Unidos, tuvo un cambio cultural. Y entonces ya después empieza psicótico y empieza a verbalizar ideas de que él tiene un chip dentro de su cuerpo y es un chip con el cual lo está siguiendo el gobierno. Ahí lo que tendría que tener cuidado es no pensar que por la ruptura sentimental o por el cambio de un lugar a otro, de irse de México a Estados Unidos, la persona, eso le provocó la esquizofrenia. Lo que pasa es que la persona ya tenía toda una serie de elementos. Recuerden de la diferencia, chicos, por eso lo comenté en la primera clase, la diferencia que hay entre lo que es el concepto de la modalidad enfermedad y lo que es los trastornos. Enfermedad se refiere a que hay un factor específico que produce una enfermedad específica, y aquí en la esquizofrenia también es una cuestión multifactorial por lo que se llama trastorno, ¿sí? Trastorno de esquizofrenia, porque no hay un factor causal. Si hay un factor detonante, pudiera ser, pero pues prácticamente si no era ese elemento, iba a ser otro más adelante. Ojo, esto es bien importante, esto es fundamental. La esquizofrenia, si bien la parte fácil de poder ver a estos pacientes es a través de sus síntomas positivos, que están delirando, que están inquietos, que están con alteraciones del comportamiento, pueden llegar a estar agresivos, no es lo común, pero pudieran llegar a estar. Pero lo que no vemos realmente, lo que sí hace que la persona esté más disfuncional frente a su mundo, frente a su pronóstico de vida en cuanto a nivel de funcionalidad laboral, escolar, son los síntomas negativos. ¿Qué son estos? ¿Qué son síntomas positivos y qué son síntomas negativos? Y esto también cuando lo veamos en el apartado neurobiológico va a ser bien interesante también ver estos elementos de cómo se hace la diferenciación de síntomas negativos y síntomas positivos a partir de la cuestión neurobiológica. Los síntomas positivos, pues bueno, pues están muy sencillos, ¿no? La presencia de alucinaciones, la presencia de ideas delirantes, las alteraciones del comportamiento y las alteraciones del lenguaje, porque en este rompimiento de la realidad que tiene el individuo, también se hace un rompimiento de la forma en la que el individuo conceptualiza su mundo y empieza a reformular los conceptos que tiene en el mundo. Entonces, a lo mejor para nosotros, en forma general, como humanidad o como seres, para nosotros, una paloma blanca significa la paz. Para un paciente con esquizofrenia, de hecho, hay un rompimiento incluso en la forma en la que conceptualiza esto y le da una reconceptualización, y a lo mejor para él la paloma blanca ya no significa paz, sino significa daño, significa peligro. Empieza a ver todo este tipo de alteraciones como los síntomas positivos. Pero al mismo tiempo, existe todos estos elementos que hacen que muchas veces los pacientes se confundan con cuadros depresivos. El afecto aplanado, que es esta disminución de la expresividad emocional que presentan este grupo de pacientes, están psicóticos, están alucinados y todo eso, pero no están gritándolo, están aplanados con ello. El autismo, ojo, hay que hacer la diferenciación del autismo como un trastorno mental, trastorno del espectro autista, que eso es otro show, al autismo como una cuestión fenomenológica donde la persona se tiende a volcar a su medio interno. De hecho, nosotros tenemos comportamientos autistas cuando, por ejemplo, yo llego aquí a mi casa, llego aquí al departamento, pongo música y pues simplemente me quedo ensimismado en mis pensamientos, ¿no? Estoy teniendo un comportamiento pues medio autista, pero pues no de índole patológica, ¿no? Aquí sí tiene que ver con un autismo porque la persona evidentemente tiene este autismo, pero de niveles ya mucho más graves y se queda completamente relegado a lo que son a los estímulos externos y se queda tan metido dentro de sí mismo que es muy común ver estos pacientes, por ejemplo, que usan es mayo, haciendo un calor de la fregada de 35 grados aquí en Aguascalientes, y la persona llega con sudadera y con la capucha y todo. ¿Por qué? Porque tienen estos componentes tan autistas que incluso están tan aislados del mundo que incluso su cuerpo está aislado de las sensaciones corporales.
muy común que tengan alteraciones de la sensación corporal, de la temperatura, del hambre, de la sed. Entonces, esto hace difícil para los familiares porque a veces el paciente se vuelve muy restrictivo respecto a su alimentación, respecto a su ingesta de calorías, de agua o de la regulación de su temperatura. Y viene todas estas restricciones que también, que realmente, si se fijan, son muy complejas. Tal vez no son tan floridas y por eso cuando generalmente vemos nosotros en los pacientes psicóticos en las películas, lo que nosotros vamos a ver más que nada es la representación de los síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes. ¿Por qué? Porque, pues, para ámbitos visuales son como muy vistosos, pero trata de plantear síntomas negativos en un personaje, uf, qué complejo, qué complejo. Y yo, la verdad, de los pocos representaciones que he visto de los síntomas negativos en una forma adecuada sería en esta película que les comentaba de Spider, de Danny Cronenberg. Vamos a regresar un ratito más a los síntomas negativos y a los síntomas positivos. Vamos a ir haciendo la diferenciación, particularmente cuando veamos los aspectos neurobiológicos. Porque ¿de qué nos está hablando esto? Síntomas positivos y síntomas negativos. Nos está hablando de que al mismo tiempo la persona tiene una parte de su cerebro que está con exceso de actividad, obviamente síntomas positivos, mientras que tiene otra parte de su cerebro que tiene disminución de la actividad, ¿sí? Y esto es lo que hace tan complejo el tratamiento de la esquizofrenia, porque tenemos que tener tratamientos que debamos de entender que van en una dualidad o que van en una ambivalencia, porque el paciente presenta dos tipos de síntomas, tanto positivos como negativos. Spoiler alert, todo lo que son los antipsicóticos, todos los medicamentos que tenemos actualmente están más enfocados en el tratamiento de los síntomas positivos, pero no existe hasta la fecha tratamientos muy efectivos. Esa es la gran deuda que tenemos los psiquiatras hacia lo que es los pacientes con esquizofrenia. Es que si bien hemos logrado crear muchos medicamentos, bueno, nosotros no, los investigadores en psicofarmacología, han logrado crear muchos medicamentos muy efectivos para el tratamiento de los síntomas positivos, pero el problema es que los pacientes se lo tomen también, esa es también la bronca. Pero para los síntomas negativos no hemos logrado crear tratamientos lo suficientemente efectivos para poder plantear este tipo de sintomatología. De historia, evidentemente, cuando pensamos en trastornos psicóticos, lo primero que nos viene a nuestra mente lo que es la esquizofrenia. Y ya lo habíamos visto en la clase de historia de cómo las manifestaciones psicóticas, las manifestaciones de esquizofrenia, particularmente en la antigüedad, se veían como con una etiología de carácter místico religioso, porque pues este grupo de pacientes, particularmente estos elementos de paranoia y mucho de contenido místico religioso, pues hacía que pensaran de que, está hablando del diablo, está hablando de que los ángeles lo siguen y lo persiguen. Pues lo más seguro es que haya pecado, lo más seguro es que haya tenido alguna situación de carácter moral que le está llevando al mal camino. Entonces, pero bueno, esto posteriormente, pues ha habido ya todo un hito en lo que es en los aspectos de abordaje de los diferentes conceptos de la esquizofrenia y que ahora ya tenemos ya evidentemente teorías mucho más avanzadas para entender que la esquizofrenia tiene que ver con alteraciones neurobiológicas, no solamente de incremento o disminución de un neurotransmisor como lo que es la dopamina, sino otro grupo de neurotransmisores como también el glutamato, y ya son teorías ya mucho más modernas de la esquizofrenia, pero no solamente es que esté aumentado o disminuido el neurotransmisor, sino también sobre la disfunción de los receptores. Y lo que es lo más moderno es también las teorías que tienen que ver con la alteración de la interconectividad de las diferentes áreas cerebrales. Ahí es donde parece ser que por ahí es donde va el futuro del tratamiento de la visualización de la esquizofrenia. Antes de llamársele esquizofrenia, Emil Kraepelin, entre estos años, esto es bien importante y muy interesante. Lo que me interesa es esto, que ustedes sepan que antes de esquizofrenia se le llamaba como demencia precoz, demencia precox. ¿Por qué? Porque lo que vio o lo que observó Emil Kraepelin era este grupo de pacientes, este grupo de personas jóvenes entre los 15, 20, 25 años, que empezaban a desarrollar muchas alteraciones, sí, delirantes y todo, pero alteraciones cognitivas. Entonces, lo que le llamó la atención a esta persona
a Emil Kraepelin, es que no tanto la psicosis, sino que le llamó la atención la alteración cognitiva y por eso esta cuestión crecía a este grupo de pacientes que les entra una demencia a edades tempranas. Hablando evidentemente más lo que estaba observando eran pues, los síntomas negativos. Y ya Eugene Bleuler es el que ya acuña la palabra como tal, como esquizofrenia. Es lo que me interesa de esta diapositiva. Que antes de esquizofrenia se le llamaba demencia precoz. ¿Por qué? Porque, vuelvo al punto, esquizofrenia solamente son la presencia de alteraciones, de ideas delirantes. Síntomas negativos, chicos, bien importante en esto, en la esquizofrenia. Algunas cuestiones y características. Hubo un gran borlote porque cuando empieza lo que es el diagnóstico de la esquizofrenia, teníamos dos escuelas diferentes, la escuela americana con Bleuler, Mayer, Sullivan y la escuela europea, donde ellos, el gran Henry, un librazo de psiquiatría, Henry es un autor francés muy, muy, muy bueno. Y Jackson, que es el mismo, era neurólogo, Jackson